Los alcances tecnológicos de la biología. ¿Hasta dónde llevó el hombre sus conocimientos sobre biología? Desde nuestros inicios, los seres humanos nos hemos caracterizado por poseer una curiosidad particular sobre el mundo que nos rodea. Es esta misma característica la que nos ha llevado a realizar avances tecnológicos e importantes modificaciones sobre nuestro entorno en función de conocerlo mejor. Es así como los primeros desarrollos biotecnológicos se remontan hasta nuestros orígenes, a donde los primeros seres humanos veían el horizonte del mañana relucir en un futuro tecnológico. Es la ciencia quien nos ha convertido en lo que somos hoy, hombres que piensan y se cuestionan, curiosos por naturaleza. Es así como podemos decir que la historia de la biotecnología se divide en 4 partes. En este primer periodo, que abarca desde nuestros orígenes hasta la primera mitad del siglo XIX, donde los avances biotecnológicos se limitan a la selección artificial de plantas y animales para sus cruzas, al surgir la agricultura y la ganadería, además de procesos como la fermentación para la obtención de ciertos productos. Durante el segundo periodo, el gran científico Louis Pasteur descubrió que los microorganismos eran la causa de la fermentación. En el tercer periodo, el microbiólogo escocés Alexander Fleming descubrió en 1929 la penicilina, un poderoso antibiótico sintetizado a partir de hongos del género Penicillium. Este descubrimiento sentó las bases para favorecernos con una producción de una gran variedad de antibióticos y otros fármacos. El cuarto periodo corresponde desde nuestra época actual, con el inicio del descubrimiento de la estructura del ADN en 1959 por Francis Crick y James Watson. Más tarde, en 1970, el descubrimiento de una enzima que nos permite reconocer y cortar determinadas secuencias de ADN dio pie a lo que hoy conocemos como ingeniería genética. Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas y suelen clasificarse en biotecnología roja. La aplicamos para la utilización de biotecnología en procesos médicos. Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos. Biotecnología blanca, que también conocemos como biotecnología industrial, la cual aplicamos a procesos industriales. Biotecnología verde, es la biotecnología que ocupamos en procesos agrícolas. Estamos en espera de que la biotecnología verde produzca soluciones más amigables con el medio ambiente que los métodos tradicionales de la agricultura industrial. Biotecnología azul, también le llamamos biotecnología marina. Es un término que utilizamos para describir las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. Biotecnología gris está constituida por todas aquellas aplicaciones directas de la biotecnología al medio ambiente. Entre uno de los temas más importantes en la biotecnología nos encontramos con la modificación de la genética. La modificación artificial del ADN es uno de los temas que nos ha causado gran controversia. Es la modificación artificial del ADN o ingeniería genética. Pero, ¿qué es? Las células de los seres vivos tienen un núcleo donde se almacena el ADN. Este ADN es responsable de la expresión de nuestros rasgos físicos y fisiológicos, por lo que las mutaciones o cambios en la secuencia de la cadena de ADN nos van a generar cambios en la expresión física como individuos. Y como todo lo que hacemos, tiene una técnica. Nosotros desarrollamos una técnica mediante la cual se pueden cambiar ciertas secuencias de ADN de un organismo por otras. Y a diferencia de las mutaciones, estos cambios no tienen que ser azarosos, sino que se pueden ser planeados y con una finalidad específica. En biología molecular existen técnicas que permiten caracterizar de manera muy precisa el código de las cadenas de ADN de los organismos, y esto ha sentado las bases para su posterior modificación. Estas técnicas se conocen como técnicas de hibridación. Es sabido que el ADN está formado por 4 elementos que llamaremos bases: adenina, timina, guanina y citosina. El alineamiento de estas 4 bases va a formar cada una de las 2 hebras de la cadena de ADN, y estas 2 hebras están unidas entre sí por enlaces formados entre la secuencia de las bases de una y otra hebra.
Las bases no se unen unas con otras al azar. La adenina únicamente se une con la timina y la guanina solo se une a la citosina. Además, es gracias a la ingeniería genética que nos ha permitido identificar en qué gen o cromosoma en particular se encuentra la mutación deleteria, cortar este fragmento de ADN y cambiarlo por un fragmento corregido. De esta forma podemos no solo corregir, sino mejorar a los organismos. Todo esto de la ingeniería genética empezó en los años 70 por el científico Paul Berg, cuando logró cortar un fragmento de ADN de un virus que infecta bacterias y unirlo a un virus que infecta monos. Y fue a finales de esa misma década cuando una empresa conocida como Genentech producía insulina a gran escala, usando como base a la bacteria Escherichia coli, al que su genoma había sido adaptado para que se pudiese albergar a un gen humano, pero aquellos métodos eran imprecisos y costosos, ya que utilizábamos las nucleáceas como tijeras para reemplazar, cortar fragmentos del ADN. Así como se desarrollaron nucleáceas especiales como lo son TALEN y las nucleáceas con dedo de zinc. Estos procedimientos seguían siendo costosos y tardados. Desarrollamos un sistema CRISPR-Cas9. El doctor Francisco Mojica descubrió que las bacterias de manera natural tienen palabras que se pueden leer al derecho y al revés, y que además están repetidas de manera regular. Estas son secuencias que ayudan a las bacterias a producir un ARN, que generan proteínas como la Cas9, la cual es una nucleasa y esta puede fragmentar un ADN. Las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuel Campbell utilizaron esta información para editar el ARN para editar el ADN. CRISPR-Cas9 se convirtió en la técnica más precisa, económica y fácil de la modificación. Lo más sorprendente del CRISPR-Cas9 es que no solo abarca la edición genética, como podría pensarse en un principio, sino que como el genoma es información del ADN, podemos utilizar como una especie de memoria o disco duro. Es conocido que durante la segunda mitad del siglo pasado se realizaron descubrimientos muy relevantes sobre el ADN y la importancia que tiene en los seres vivos. Es por esos descubrimientos que nos han permitido que se realicen avances muy importantes en muy poco tiempo en otras áreas de la ciencia, como la medicina o la agronomía. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las técnicas de modificación de ADN son muy nuevas en términos históricos y las modificaciones del ADN podrían tener efectos secundarios, deleterios. Es por esta razón es muy importante que se siga produciendo conocimiento sobre el funcionamiento del ADN. Solo así podremos tener elementos para prevenir escenarios indeseados. Actualmente en Reino Unido se ha usado para estudiar la biología del cáncer, en la Universidad de Temple para remover el VIH-1, posibles alternativas donde la penicilina ya no funciona, producir frutas y verduras más resistentes y sin alergenos. En Harvard ya tienen planes para hacer de vuelta a los mamuts. Todavía quedan muchas dudas de lo que sucederá en el futuro. ¿Se podría utilizar para hacer seres humanos con grandes habilidades? ¿Se monopolizarán los cultivos? ¿La modificación no afectará a las futuras generaciones? Tal vez habría algunas diferencias entre los seres humanos modificados y lo que no. Además de que existe la posibilidad de que el potencial CRISPR-Cas9 podrá convertirse en una bacteria para registrar las enfermedades del cuerpo humano.